presidenta. Señora portavoz del Grupo Sumar, ha dicho usted que no veníamos aquí a la sesión de investidura. Parece que todo se contagia. Sino que veníamos un viaje a ninguna parte, es decir, al espacio, me imagino. Señoría, un viaje a ninguna parte. ¿Hemos votado para hacer un viaje a ninguna parte, señoría? ¿Sí? Nosotros solo. Esto de ganar las elecciones resulta que en Sumar se ve muy mal. Señoría, yo comprendo que venir aquí a hablar de resultados electorales en nombre y representación de Sumar hay que hacer muchos viajes a ninguna parte. Pero lo cierto y verdad es que además se ha pasado usted mucho tiempo hablando de una fotografía congelada en el tiempo. Oiga, no está mal, ¿no? Ahora, para estar ustedes haciendo viajes a ninguna parte, dedicar la mitad de su exposición a intentar hacer oposición con una fotografía de 1977, realmente no sé exactamente a dónde van, pero sí les recuerdo que aquí está la primera mujer que fue presidenta del Congreso de los Diputados, en esa bancada del Partido Popular. Señora Rudy, buenas tardes. Aquí no está, pero me imagino que estará en Sevilla la primera ministra de un gobierno democrático, la señora Soledad Becerril. Quizás usted no se acuerda o no lo conoce. En definitiva, en aquel Congreso del 77 había diputadas gallegas. Desde luego, de su conformación política, y mire que ustedes son muchos, no muchos en votos, sino muchos en partidos, no había ninguna. Por lo tanto, ese viaje a ninguna parte debería de usted de recalcular, porque, insisto, una vez que están ustedes tan interesados por el futuro, deberían de conocer un poco mejor el pasado. Señoría, me ha dicho usted que no había oído nunca al señor Feijóo hablar en gallego. Yo no tengo culpa de que usted no sea capaz de entrar en el Parlamento de Galicia y conseguir un acta de diputada. ¿Pero qué le voy a hacer? Yo no soy responsable, señoría, que hubiesen desaparecido de la faz del Parlamento Autonómico después de ser la segunda fuerza con 14 escaños y quedar a 0. Por eso hay una diputada intrépida que se dio cuenta y se vino para Madrid inmediatamente. Eso sí, se vino de la mano de un político que ahora aborrece. Y ese político fue la que la trajo aquí. Pero eso también forma parte de la historia que ustedes no quieren recordar. Pero yo me acuerdo muy bien. Señorías, nos han dado usted una clase de voto impresionante. La verdad es que yo pensaba, pero no puede ser. ¿Será en nombre de Sumar que hablan de votos? Mire, ustedes tienen 5 millones menos de votos que el Partido Popular y 106 escaños menos que el Grupo Parlamentario Popular. Y nos llaman perdedores y fracasados. Pues bien, pero estos debates se producen en el estado de la política española en tiempos de Sánchez. El que gana es un perdedor, todos los que pierden son ganadores, un presidente democrático como el señor Aznar es un golpista y personas condenadas por dar un golpe de Estado a la Constitución son los interlocutores válidos de la democracia española. En todo caso, señoría, hablando de votos, permítame que la felicite por su gran éxito, lo haré. Ustedes han sacado 31 escaños, 4 menos de los que tenía Unidas Podemos y 7 menos si le sumamos Más País y Compromís. Gran resultado. Y no, hay más resultados buenos de la portavoz. Pero es que este resultado ya era malo, porque Unidas Podemos venía de 42 votos
de 42 escaños en las primeras elecciones generales del 2019, 11 más que usted. Y ese resultado también era malo, porque Unidas Podemos llegó a sacar 71 escaños y 5 millones de votos en el 2016, es decir, el doble que usted. Y viene aquí a hablar de votos y de apoyo electoral. Les felicito por su gran triunfo. Con esta proyección en las próximas elecciones generales, ustedes se irán al espacio. Señorías, ustedes son una parte muy importante de la anomalía democrática que me refería al Partido Socialista, y en ocasiones lo más grave es que sirve para tapar lo más grave a continuación. Señor Sánchez se ha convertido en un auténtico maestro de esto. Tapa el escándalo de hoy, el no comparecer en el discurso de investidura, con el escándalo de mañana. Y así hemos vivido toda una legislatura, varios episodios que, aislados, servirán para hacer caer a cualquier gobierno, pero este no. Decía que la grave anomalía de hacer descansar la gobernabilidad de un país en aquellos que quieren romperlo, y no lo cito yo, sino ellos, en aquellos que ya lo han intentado romper, y en aquellos que siguen sin condenar a los que lo han querido romper mediante el uso de la violencia, resulta, señorías, que esto es normal. Puede hacer tapar la grave anomalía que supone en Europa que forme parte de un gobierno un partido de extrema izquierda. Yo no conozco en Europa partidos de extrema izquierda como el Partido Comunista de España formando parte de los gobiernos, que compadrea con los regímenes autocráticos latinoamericanos. Por si acaso ustedes no lo han visto, yo esto lo vi en el Parlamento gallego, señora Díaz. Su jefa, la de Izquierda Unida, no se preocupe, señora Calviño, se lo traduzco, dice en su camiseta, en la tribuna: Chávez, te lo juro, votaremos a Maduro. Este es su partido, señoría. Esto es Sumar. Esto es Sumar. Pero bueno, ya sé que ustedes compadrean con esto, compadrean con Putin, ustedes compadrean con todo demócrata de reconocido prestigio. Su sentido institucional ha quedado claro en esta semana, si era necesario aclararlo. ¿Por qué? Porque la vicepresidenta, de momento del Gobierno, se ha negado a reunirse con el candidato a la investidura propuesto por Su Majestad el Rey y acudió a Bruselas a negociar la investidura con un candidato no propuesto por Su Majestad el Rey, explícitamente. Pero esto es normal. Y viene aquí a dar lecciones de los pactos de la Moncloa. Y viene a dar lecciones de democracia y lecciones, señoría, del Parlamento gallego. No aburran ustedes con la oposición en el Parlamento gallego, porque son ustedes extraparlamentarios, señoría. ¿Qué culpa tengo yo de que ustedes no puedan hacer oposición en el Parlamento de Galicia? He visto durante estas semanas que Sumar nos ha llamado perdedores, fracasados, lo he vuelto a decir. Nos ha dicho que estamos solos y un montón de lindezas. Es verdad que menos que el portavoz del Partido Socialista, yo se lo agradezco, Pero efectivamente Sumar, después de este repaso a los datos de las elecciones, ¿no deberían ustedes de dar lecciones de esto? Yo ya sé que se han puesto Sumar, pero en fin, el resultado ha sido restar, Pero recibamos... Sí. El señor Errejón lo sabe muy bien. Pero otras lecciones es la pluralidad. Otra matraca más. Recibimos lecciones sobre pluralidad. Resulta que Más Madrid... Oiga, no debemos de entender Madrid en el PP. Por eso gobernamos con mayoría absoluta en la comunidad y con mayoría absoluta en el ayuntamiento, señor Errejón. ¿Cómo no somos capaces de entender Madrid? Y de Compromís, de Compromís lo han hecho también, que los han echado de la Generalitat Valenciana. De la Xunta Aragonesista
Tampoco debemos de conocer Aragón, por eso ganamos allí. Y de mes tampoco conocemos Illes Baleares, por eso ganamos allí. Y me sorprende que no haya acudido a las elecciones con Anova. ¿Se acuerda de su partido anterior? Algo que le ha debido de pasar a ustedes con los de Anova, yo no lo sé, pero algo les ha pasado. Si no fuese intelectual y políticamente insultante, este ejercicio resultaría enternecedor. Mire, ustedes no son una muestra de pluralidad en España. En todo caso, son la muestra de la división y de la degradación de la izquierda en España. ¿Cuál ha sido realmente, señoría, cuál ha sido su papel en el Gobierno? Repasémoslo. Ya sé que la vicepresidenta no ha querido comparecer. Todo se contagia. Pero como ministra de la cuota de Unidas Podemos y sucesora del señor Pablo Iglesias, o como líder de Sumar, que debe de ser algo distinto a todo lo anterior, ¿qué han aportado ustedes desde el Gobierno? A lo mejor han aportado estabilidad y cohesión en el Gobierno. Por ejemplo, en el ámbito internacional. Mientras una parte del Gobierno organizaba la cumbre de la OTAN, ustedes se manifestaban en contra de la OTAN. Mientras una parte del Gobierno promovía una subida en el gasto de defensa, la otra parte del Gobierno se manifestaba radicalmente en contra. Mientras el señor Sánchez se presentaba ante el mundo como el líder del mundo libre en Ucrania, la otra parte del Gobierno coqueteaba con Putin. España nunca llegó a traer a este Congreso la ayuda a Ucrania. ¿Sabe por qué? Porque en el Gobierno no había acuerdo. Y mientras una parte del Gobierno giraba en la política del Sáhara Occidental, la otra se mantenía en contra del giro y no acudió a las reuniones con Marruecos. Creo que disfrutamos de la presencia de una diputada de Sumar, del pueblo saharaui. ¿Podrían ustedes explicarme realmente cómo se puede gobernar así? Si la tiene usted al lado. ¿Cómo se puede gobernar así? ¿A usted le da igual? Pues de ridículo en el ámbito internacional y en el ámbito nacional. Señoría, analicemos las aportaciones en materia económica. La parte socialista se pasó la campaña diciendo que la economía va como una moto, pero la señora Díaz reclamaba que era gracias a la reforma laboral. Y la vicepresidenta Calviño dice que Podemos no ha influido en la política económica del Gobierno. Oiga, ¿esto cómo es? Se enfrentaron ustedes, ¿no lo recuerdan?, por el tope de la cesta de la compra, por los alquileres, por las hipotecas. Y no me atrevo ya a preguntarle si los señores del Partido Socialista están de acuerdo con la herencia universal de 20.000 euros. Yo creo que tampoco en materia social ustedes han acertado con la ley de vivienda, con la ley de bienestar animal, con la ley audiovisual, con la reforma de las pensiones, con las medidas para atender a las familias ante la inflación. Consiguieron dividir al PSOE en la ley trans. Votaron separados la ley del solo sí es sí, cuyos errores, según la señora Montero, ahora han resultado ser culpa del PSOE. ¿Y sabe una cosa? Que tiene razón. Que tiene razón. Porque, ¿cómo es posible modificar el Código Penal en contra del Ministerio de Justicia? Explíquenlo. ¿Cómo es posible modificar el Código Penal pasando el texto por la Comisión de Subsecretarios y Secretarios de Estado? Explíquenlo. ¿Y cómo es posible echarle la culpa a una ministra de lo que aprueba colegiadamente el Gobierno? Señorías, ¿cómo es posible tanto cinismo con la ley del solo sí es sí? Ahora bien, ustedes estabilidad internacional no han aportado, propuestas económicas tampoco, pero a lo mejor han aportado usted gestión. Hombre, yo creo que lo más recordado de ustedes es lo de la huelga de juguetes del señor Garzón, la aplicación de la señora Montero de una APP para las tareas de la casa, y que el día en que la señora Díaz y la señora Montero modificaron 2 veces el BOE,
porque no sabíamos realmente qué era lo que había entrado en vigor. Esto es todo lo que ha ocurrido en el gobierno de nuestro país. No crean que exageramos. Los señores del Partido Socialista igual no lo saben, porque esto no se puede hablar. Pero descartada la estabilidad y los grandes proyectos, quizá ustedes han aportado resultados. Le voy a dar 2 datos. Mire, su gobierno ha beneficiado a más de 1.200 agresores sexuales por la ley del solo sí es sí. Si no recuerdo mal, hoy uno más. Uno más. Alguien condenado por violación. Y España sigue siendo líder de desempleo en Europa. Sí, señorías. Duplicamos el paro en la Unión Europea y somos líderes en paro juvenil y el segundo país con mayor paro femenino. ¿Sabe qué dato no puedo darle? El de fijos discontinuos, señoría, porque eso lo omiten ustedes de forma constante y continua. Ustedes lo han hecho tan bien, están tan contentos de su papel en el Gobierno y están tan orgullosos de sus ministros que han proscrito a la ministra Montero, han retirado al ministro Garzón. Nadie se atreve a decir si la ministra Belarra va a seguir o no en el Gobierno. Y del ministro Subirats llevamos tiempo sin saber mucho, pero no pasa nada, señor ministro. Usted va por otra cuota, no se preocupe. Si yo aprovechase esta intervención para pronunciar esta frase, les comunico que en el caso de que obtenga la presidencia del Gobierno, en este Gobierno será ministra la señora Montero. Al principio habría alguna risa, por lo que veo hay bastante silencio. Pero si siguiese con mi discurso con naturalidad, alguna sonrisa se helaría rápidamente. Se cruzarían miradas, mensajes, WhatsApps. ¡Uy! Los 5 votos de Podemos. ¿Qué ocurriría, señorías? En fin, no voy a seguir porque no tardaría mucho tiempo de tomárselo en serio. Lo que sí les aseguro es que sería un presidente de fiar y no le echaría la culpa a una ministra de mi gobierno de la responsabilidad del presidente. Ni intentaría decirle a una ministra del gobierno que la responsabilidad es suya cuando se modifica el Código Penal. Es lamentable lo que han hecho ustedes. En fin, a esto hemos llegado. Mercadean ustedes con cualquier cosa, han dado toda la importancia a sus intereses particulares y, bueno, comprenderán que esto no debería usted salir aquí a decir las cosas que me ha dicho simplemente por ganar las elecciones, señoría. Ustedes llegaron a la política para combatir la casta privilegiada, pero llevan años promoviendo y justificando beneficios de la casta de los políticos. Indultos a los políticos, rebaja de las penas de malversación a los políticos, código penal a la carta a los políticos. Y ustedes llegaron supuestamente para luchar contra la corrupción y ahora rebajan los delitos de malversación de fondos públicos. Ustedes llegaron a la política para aportar transparencia y la señora Díaz todavía no ha dicho nada de lo que ha hablado con el señor Puigdemont. Y ustedes llegaron a la política contra los políticos profesionales que se aferraban a los cargos. Pero, señorías, si no han hablado ustedes más que de cargos durante toda la campaña electoral. No han hablado más que de eso, de las listas, de quién va, de quién no va, de quién se queda fuera. Yo ya sé que cuando nació Podemos, la señora Díaz llevaba muchos años perdiendo las elecciones. Yo creo que no las ganó nunca. Perdóneme, señora Díaz, si no recuerdo alguna cosa que usted haya ganado. Pero de lo único que se habló en la campaña es de quiénes iban y quiénes no iban en las listas, de cómo se repartían los puestos, y ahora siguen hablando de mantener o no el puesto de una ministra que había que buscar una culpable para eximir de la responsabilidad colegiada del Gobierno. Y le ha tocado a la señora Montero, tengan ustedes cuidado.
Pero, mire, yo termino, pero la verdad es que hay cosas que he oído hoy. Comprenderán ustedes que al Partido Socialista no he podido contestarle, porque este tipo de cuestiones… No vamos a bajar el debate parlamentario. Por lo menos usted ha hecho un debate parlamentario y no ha venido aquí ni a difamar, ni a insultar, ni a faltar el respeto al grupo mayoritario de la Cámara. Pero mire, cuando usted habla de que doy datos, no sé qué, la mayor tasa de paro, el doble de la Unión Europea es la española, sí. La mayor tasa de paro juvenil es la española, sí. La segunda mayor tasa de paro de empleo femenino es la española, sí. El ritmo de creación de empleo público es un 20,4% y duplica la del empleo privado, el 8,9%. Ah, no, bueno. Si es que da igual. Das datos del Ministerio y no están de acuerdo. Si es que les da igual. Decir que este es un gobierno feminista cuando con la ley trans invisibiliza a las mujeres y desprotege a los menores. Y tienen ustedes la segunda mayor tasa de paro femenino, insisto, de la Unión Europea, 13,2 versus 6,2. Y además hablan ustedes de que también falseamos los datos de pobreza. 12,4 millones en riesgo de pobreza o exclusión social. 1 de cada 4, el 26%. Es el cuarto más alto de la Unión Europea. En pobreza solo nos supera Rumanía, Bulgaria y Grecia. Y después estamos nosotros. 3,65 millones en carencia material severa. 3.650.000 españoles. El 8,1 versus el 7,1 en el 2008. De aquí salen los 550.000 pobres más que en la crisis del año 2008. Y si lo quieren ustedes comparar sobre el año 2018, en el 2018 tenemos 1,3 millones más en situación de pobreza, en el 18 versus en el 22. El 47,8% de los hogares tienen dificultad para llegar a fin de mes. Estos son datos de ustedes. Pero también me van a llamar mentiroso por decir sus propios datos. Los elaboran ustedes con tantas mentiras. Señoría, yo sé que esto a ustedes les da igual los datos y total, después de estudiarlos, después de examinarlos, vienen aquí y dicen que es mentira y ya está. Y se van a su escaño. Como si una mentira tapase una verdad. Miren, señorías, digo que finalizo. Yo le voy a dar las gracias a la portavoz de Sumar, porque al menos he podido tener una conversación con usted. Seguro que a usted no le ha gustado lo que yo le he dicho. A mí tampoco me ha gustado mucho lo que usted me ha dicho, pero le reconozco que usted me ha dicho lo que ha considerado oportuno y yo pues le he contestado con la misma cordialidad lo que he considerado oportuno. Muchas gracias.